de atención a la mujer embarazada, presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, coordinadora académica de la maestría en Psicología Educativa y Psicología de la Intervención Social, docente universitaria de Psicología Social, Psicología de la Comunicación, Psicología de la Intervención Social, Pobreza y Exclusión Social. Realmente una experta en el tema. Y ella es la licenciada Angie Esteves, que hoy nos estará hablando sobre la psicología del embarazo y sus procesos postparto. Y nada, la verdad que estamos súper emocionados por esta conferencia. Gracias, Valerien. De verdad que con esa presentación, de verdad que me comprometes aún más. Pero la verdad es que quiero agradecer la invitación. Quiero también agradecer tu paciencia porque en medio de la situación, ¿verdad?, de crisis que estamos viviendo es lo que más necesitamos. Y fuiste muy paciente, yo que me encontraba también, ¿verdad?, enferma de este acontecimiento en mi familia y ya gracias a Dios estamos ya bien, por así decirlo. También antes de iniciar con el tema, como sabes, te expliqué y es bueno que los participantes sepan que me encuentro dentro del centro que coordino, de manera que antes de las 8 sería muy bueno yo partir para que, verdad, no me agarre el toque de queda. Pero bueno, esperamos que el tema sea de agrado. Yo voy a compartir pantalla, ¿verdad? De manera que todos puedan ver la presentación. Creo que ahí se puede, ¿verdad? Se puede ver. Sí. Ok. Entonces, sí, ¿verdad? Realmente vamos a hablar de la psicología del embarazo y del posparto, ¿verdad? Y puse aquí algunos tópicos que vamos a mencionar, como es el tema de las funciones de la psicología perinatal, ¿verdad? Porque de aquí es que nace ese tipo de atención y es importante, es poco conocida, muchos la conocen, otros no, pero es importante recalcar que hace este tipo de rama. Vamos a hablar de la psicología del embarazo, sobre todo de esa importancia de conocer esos procesos mentales en la etapa del embarazo y posparto, reconociendo que la psicología perinatal interviene en las etapas de concepción, embarazo, parto y posparto, pero el tema que nos compete es ahora mismo embarazo y posparto. Vamos también a mencionar el psiquismo materno, o sea, de manera que podamos reconocer el inconsciente de los padres que, bueno, del hombre y la mujer que se convierten en padres, que hacen ese tipo de transición. Vamos a mencionar los trastornos prenatales y perinatales para que ustedes puedan identificar el uno del otro. Son algunos de los que están aquí, como la depresión, como los baby blues, o la melancolía del embarazo, que aunque no es una enfermedad perinatal como tal, se da luego del posparto. Vamos a hablar de la ansiedad, del trastorno de bipolaridad, pánico, estrés postraumático, la psicosis. Y también quise aquí poner el tópico del duelo perinatal como el impacto psicosocial, perdón, el impacto psicoemocional que esto tiene en la mujer y en la pareja y en la familia, reconociendo que esto es un proceso de adaptación emocional. Y vamos a hablar un poquito de la psicología del posparto. También en la presentación yo puse 3 actos de conciencia que lo voy a ir presentando así uno por uno. No, que se muteó el micrófono, Angie. Oh, ¿y ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Se Pues quedó en bien, acto de conciencia. sí, decía que voy a presentar 3 actos de conciencia, o sea, para que favorezca la introspección en ustedes, en la búsqueda de posibles situaciones que puedan ser de importancia
en su comportamiento a raíz de su vida intrauterina y otras cosas que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver alguna literatura recomendada del tema. Yo quisiera iniciar con esta frase que yo realmente la hice mía a raíz de que me apasiona el tema de acompañar a los padres en esta transición. Y dice que acompañar a los padres a comprender y sanar su situación psíquica y emocional es una forma de prevenir, reparar adultos rotos. Es integrar valores en nuestra sociedad con anterioridad. Y realmente es por eso la importancia del cuidado en la salud mental durante las etapas que le mencioné: concepción, embarazo, parto y posparto. Es porque es de vital importancia cuidar a esa mamá. Y realmente, ¿qué hace la psicología perinatal? Es prevenir estas enfermedades o este tipo de trastornos psiquiátricas perinatales a través de identificar esas necesidades psicoactivas que se presentan durante estas etapas. ¿Cómo? Bueno, acompañando desde la comprensión, educando y más bien cuidando. Pero que esa función que realiza el psicólogo perinatal no la hace solo, la hace desde una perspectiva integradora a través de colaborar con otros profesionales de la salud primal, como este caso puse de primero el obstetra, como también el psiquiatra, el psicólogo, los pediatras, las enfermeras. Y últimamente, o sea, en los últimos años se ha determinado de la función tan importante que ejerce las dulas y las asesoras de lactancia. Ustedes van a ver por qué. Y también las matronas. En nuestro país ya se desestimó, ¿verdad? Ya no tengo conocimiento de estudios aquí en República Dominicana que estén actuales. Yo sí sé en España es una profesión muy respetada y amerita años de estudio. Y podemos, ¿verdad?, remembrar estos años donde esta no era, al principio no era una profesión, pero muchos de nuestros abuelos y hasta nuestros padres fueron intervenidos por esta profesión. De manera que se ha determinado que es muy importante. Entonces, ¿cuáles ventajas tiene cuidar la salud mental materna y todo ese equipo multidisciplinario? Bueno, obviamente va a bajar los niveles de ansiedad en las madres y en los padres porque se va, o sea, la etapa del embarazo, que lo vamos a ver, es una etapa de crisis, una etapa de cambio, una etapa nueva, de manera que acompañar y psicoeducar va a favorecer que bajen los niveles de ansiedad. Otra ventaja es que va a promover las interacciones tempranas y va a favorecer ese proceso de apego que tanto buscamos a través de la lactancia también, pero el psicólogo perinatal va a identificar esas necesidades de intervención específica que amerita esa mamá. También una muy importante, o varias muy importantes, es que reduce el maltrato infantil, los abortos, los abandonos en clínicas, porque yo sé que ustedes conocen de muchas situaciones así. Va a prevenir los suicidios y otros temas que ameritan bastante importancia y que este acompañamiento favorece ¿verdad?, a mermar esta situación. También consideramos muy importante el cuidado de ustedes, del equipo médico, porque no se trabaja de manera efectiva si el ambiente es hostil, si no hay un buen ambiente de trabajo, si no hay comunicación asertiva, si el nombramiento me salió a un hospital que realmente yo no quería y no me siento bien. O sea, nosotros favorecemos ese cuidado de los profesionales de la salud para que junto con el equipo que le toque trabajar
pueda, ¿verdad?, favorecer a las madres, que es lo que buscamos para mermar esas situaciones que pueden presentarse. También apoyamos a los obstetras en esa prevención e intervención de los trastornos, reconociendo que la intervención a nivel de medicalización lo realiza el psiquiatra. Sin embargo, a nivel de acompañamiento, de psicoeducación, estamos nosotros. Y el psicólogo de la intervención perinatal interviene a favor de las necesidades que se presenten en el servicio y donde sea. Trabajamos en el aquí, en el aquí y en el ahora. O sea, de que si el trabajo es en la cama, ahí está. Si el trabajo es en la incubadora, ahí está. Si en el pasillo, en fin, a eso es lo que le llamamos a las necesidades del servicio. Entonces, para nosotros comprender, denme un momentito, para nosotros comprender esos cambios emocionales por los que transcurre la madre, es preciso que, ¿verdad?, conocer qué ocurre a nivel integral de la mamá, o sea, por qué ella tiene ciertos comportamientos que nos hacen tener cuestionantes. Es importante que antes de continuar, reconozcamos qué en sí es el embarazo para una mujer, o sea, y para una familia, o sea, es una crisis vital y evolutiva que afecta a todo el grupo familiar. De hecho, el embarazo es una crisis que ofrece una oportunidad para encontrar soluciones mediante una organización de la personalidad, de acuerdo a cómo la madre haya vivido su propia infancia, o sea, si es negativo o positivo, será su proceso de maternidad y de apego con sus hijos. Eso es bastante importante que ustedes lo sepan, que a través de lo que ella misma como hija vivió, es posible que ella determine su comportamiento y su proceso de apego con su bebé. De manera que quise poner esto, porque siempre dicen que la mujer embarazada no es enferma que está, y realmente no es ñoñería. Yo diría que amerita investigar un poco más sobre el proceso. ¿Perdón? Se escuchó como un... ¿Todo bien, Valeria? Pues bueno, pues voy a Sí, entender. sí, Voy a entender. todo bien. Ah, ok, lo que pasa es que se escuchó un ruido. De manera que no es ñoñería que tiene la mamá, es que amerita de parte del profesional de la salud investigar un poco más y en este caso lo que ustedes están haciendo, educándose a favor para que puedan tener las herramientas y las habilidades que le permita acompañar desde otra perspectiva, comprendiendo la psiquis y que realmente el embarazo es una crisis. Y cuando hablamos de crisis, la crisis quiere decir que es un estado de desorganización total, o sea, que se ocasiona por una exigencia vital, en este caso es del embarazo, lo que no logra tramitarse mediante los recursos personales acostumbrados, o sea, estamos incapacitados a nivel cognitivo y por eso es que no podemos procesar igual. Y realmente la intervención lo que busca es generar alternativas, controlar, consolar, construir y brindar una esperanza para que la madre pueda vivir su maternidad de manera favorable y saludable. Entonces, el embarazo en sí se considera como una crisis dentro del desarrollo. Bueno, ¿por qué? Porque es un periodo vulnerable, este desequilibrio de reorganización en todo el sentido de la palabra, es donde se reactivan conflictos no resueltos anteriores. Es un proceso que va más allá del parto, porque a nivel de cambios va a surgir cambios físicos que ustedes lo conocen y psíquicos muy profundos, como, por ejemplo, como un proceso de adaptación, porque como les dije anteriormente, es una mujer que realmente se convierte de ser hija, de ser ente individual, allá a tener una nueva identidad, que es la de mamá. Realmente es
como dice aquí, es fin de la mujer como una unidad independiente y es el inicio de una relación de madre-hijo, madre-hijo. Y la relación con la propia madre, la relación que ella tuvo con su mamá, puede influir o no en psicopatología y en su sexualidad en la vida adulta. Entonces, ¿cuáles factores influyen para sobrellevar un embarazo? Bueno, influye su estado de salud a nivel físico, o sea, qué tanta fortaleza tiene la persona, o la vulnerabilidad biológica y genética, su personalidad, o sea, cuáles estrategias o habilidades de afrontamiento ella tiene, su autoconcepto, cómo ella se ve a sí misma y el sentido de los demás, o sea, cómo ella ve también a los demás. También su historia vital, o sea, cómo ella vivió ese proceso de infancia, de apego con su madre, con sus familiares, eh, y esas experiencias previas, los traumas, los duelos no resueltos, las pérdidas, todo eso tiene que ver. La red de apoyo es bastante significativa para ella, el apoyo del padre en este caso, si el embarazo fue inesperado, no deseado, el tiempo que transcurrió ella buscando ese bebé, que por eso es que nosotros intervenimos en la parte de la concepción, porque eso genera una ansiedad cuando los padres se quieren convertir, las parejas se quieren convertir en padres, eso genera también una ansiedad. Y es importante conocer el estado psíquico, o sea, es importante conocer el estado psíquico para saber qué ocurre en la mente de la mamá, lo que hace que se convierta en comportamientos. Y existen unas implicaciones y se dan durante el embarazo. Y realmente existe un aumento de la sensibilidad emocional y una necesidad de comprender esos vínculos primarios para que más adelante ella pueda lograr vincularse afectivamente con su bebé. Existe este término de transparencia psíquica de Monique Bailowski, que realmente ella expresó que este se caracteriza por un resurgir de los recuerdos del pasado, que estos afloran del inconsciente a la conciencia, y es donde esos procesos anteriores se reactivan durante este proceso de convertirse en madre, de manera que si ella tiene algunos traumas y algunos duelos que se vieron afectados o abusos y demás, eso también va a afectar en el proceso de vinculación. Eso es importante recalcarlo porque muchas veces no entendemos a cabalidad del por qué la mujer no está lactando, que es un tema muy amplio, pero también tiene que ver. También entender de que hay mamás que tienen problemas de ambivalencia entre que no saben si lo que sienten es que aman al bebé o que lo rechazan. Todo eso tiene su raíz a nivel psíquico y es porque afloran del inconsciente a la conciencia esos traumas y duelos no resueltos que vivieron con sus progenitores o con sus cuidadores importantes, ¿verdad? Y es posible que aparezcan esas angustias primitivas y síntomas ansiosos depresivos. Entonces, en este periodo de embarazo ocurre lo que se llama la ambivalencia materna, donde la mayoría de madres experimentan emociones inesperadas y oscilantes, o sea que realmente hasta ellas mismas se sorprenden por pensamientos o comportamientos que tienen que no sabe realmente por qué lo presentan y fluctúan en cómo se ven en sí misma como madre y cómo ven a sus hijos. Y estas representaciones fijas, o sea, esos pensamientos y rumiaciones que la madre pueda tener, puede producir psicopatología. Y realmente existen, le quise poner aquí cuáles representaciones maternales y paternales pueden tener las parejas al convertirse en padres. Lo que puede también generar esa psicopatología es tener ideas, imágenes, fantasías que esos futuros padres desarrollan en sí mismos como padres y de su bebé. En el caso también de, bueno, en ambos casos se da que revisan su rol de hijos para luego construir ese vínculo con su bebé mediante esas experiencias que previamente tuvieron como hijos ellos, ¿verdad?
También las representaciones evolucionan a lo largo del embarazo en función de la propia historia de apego y esos conflictos asociados a la relación con sus propios padres. Es importante revisarlas, repensarlas y cuestionarlas si es preciso, porque cobra sentido especialmente cuando tienen un carácter negativo, tanto respecto al bebé que se imagina como la propia identidad parental, porque realmente si es negativo, todo esto puede repercutir en el cuidado que esa mamá pueda tener o no cuidado, más bien en este caso. Las infancias traumáticas y abandónicas pueden producir síntomas ansiosos depresivos en el embarazo, síntomas somáticos y no poder imaginar a su propio bebé. Es importante también mencionar esa transición que pasa en el padre. O sea, para mí también el padre es fundamental porque el hijo no solamente lo hace la madre, debe de haber, ¿verdad?, una fusión entre la pareja para que se pueda dar esa transición. Y su experiencia también es importante y los cambios psíquicos que él representa también y esa transición que él hace y reconocer que es una crisis adaptativa. También esa reconciliación con su padre también puede favorecer en caso de que haya un trauma o un duelo no resuelto. Esa reconciliación va a favorecer bastante en cómo él va a educar y el proceso de vinculación. Es importante el cuidado a esa pareja y esa protección de la diada mamá bebé o papá bebé. Es importante que los padres poder fomentar que vayan a los grupos de apoyo y poder hablar con otros padres también favorece a mermar la ansiedad. Y yo quise poner ese tema del factor clave aquí, que es la reacción del padre frente al embarazo, o sea, si él apoya a su esposa, si él la acompaña, si él aceptó el embarazo en sí, si trabajó los traumas, o más bien si lo identificó y está dispuesto ¿verdad?, a trabajarlo en psicoterapia, cuestión de que favorezca la maternidad, es sumamente importante. Realmente el vínculo prenatal, que quise hacer también un apartado aquí, comienza en el embarazo, definitivamente. Atención a la preconcepción y a la concepción. O sea, cuando unos padres están ansiosos de ser, o sea, de convertirse en padre, esa pareja, ahí comienza realmente a trabajarse el vínculo, pero el vínculo es algo que se trabaja toda la vida también. O sea, se puede tomar en cualquier curso de la vida o etapa de la vida del niño, que también eso es importante recalcarlo para aquellas personas que deciden la adopción. Y también con relación al vínculo es el inicio de esa fusión entre mamá y bebé o papá y bebé, que la madre se sienta menos vinculada. Puede ser indicador de menor cuidado, o sea, eso es una detección o un diagnóstico que lo podemos hacer a través de esas visitas que hace prenatales perfectamente. Va a influenciar las historias transgeneracionales y la propia crianza de esa mamá. Para la mayoría de los autores ya hay vida psíquica en el útero y el bebé como ser inteligente pues es capaz de recordar, ¿verdad? Pero ¿a qué está expuesto realmente el bebé dentro del útero? Bueno, se expone a diversas situaciones. Una de las etapas en la que resultamos más susceptibles a la influencia del ambiente es cuando nos desarrollamos dentro del útero de nuestra madre. Realmente el desarrollo neuronal del bebé depende de la dependencia absoluta y de la estimulación que el bebé recibe a través de los sentidos, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo se da? O sea, ¿cómo el bebé puede sentir? Porque yo recibo muchas esas preguntas. ¿El bebé siente lo que la mamá siente? Bueno, aquí lo vamos a ver, el por qué y cómo se da. Realmente durante la gestación, el bebé tiene sus primeras experiencias afectivas específicas con los estados emocionales de su mamá. Y estos estados emocionales de la mujer nos lleva a la formación de esas conexiones neuronales, así como también los genes son, ¿verdad?, transmitidos
vía, ¿verdad? Por esta vía a la mamá. Otro tema también, que durante la gestación la madre comparte sus emociones con el bebé, que son transmitidas por estas hormonas que realmente son las del estrés, la adrenalina y la catecolaminas. Si ustedes tienen un mayor tiempo más adelante dentro de su educación continua, estudiar un poco más sobre la función de estas hormonas a nivel de la madre y cómo afecta en sí o cómo interviene sería de vital importancia. Y la tranquilidad, ¿verdad? Las endorfinas y la oxitocina también intervienen. Estas hormonas crean en el bebé estados fisiológicos correspondientes a los estados emocionales maternos. Si estos estados se repiten, crean predisposiciones de carácter que pasan a formar parte de los componentes innatos de activación. El estrés maternal durante la gestación conduce al incremento de la hormona del estrés, como vimos aquí arriba, como por ejemplo también el cortisol, y a la posterior predisposición del niño al miedo y la irritabilidad. Por eso es importante conocer cómo afecta o cómo intervienen estas hormonas posterior en el niño. Y la ansiedad, que esto es también bastante importante, durante el embarazo puede precipitar a una mayor predisposición en los niños y adolescentes a diferentes psicopatologías. Por ejemplo, puse aquí el tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Algunas investigaciones dicen que está relacionado con el inicio gestacional. El estrés mantenido durante el embarazo, específicamente en el primer trimestre, puede dar origen a problemas o malformaciones congénitas, por ejemplo, el labio leporino y las cardiopatías. Las mujeres con depresión, ansiedad, estrés prenatales tienen mayor frecuencia de aborto espontáneo y preeclampsia y son más proclives a tener partos prematuros o parir niños con bajo peso en la célula. Entonces, yo quisiera, cónchale, qué cosa que yo me siento hasta rara, ¿verdad? Hablando con la computadora, por así decirlo, y no los tengo enfrente, no puedo ver sus caras, pero el primer acto de conciencia, recuerden que al principio yo les dije que íbamos a hacer 3 actos de conciencia para que profundicemos un poquito en nuestra propia vida. Entonces, quisiera comenzar con ese primer acto que es profundizar en la huella que deja la vida intrauterina. Yo no sé si ustedes le han preguntado a sus padres que ¿en qué circunstancias se produjo tu concepción? O sea, si fue un embarazo inesperado, si fue no deseado, si ya tenían 3 hijos y no querían más. Todo eso, ¿cómo se dio tu concepción? Porque nunca sacamos un chance para preguntarle a nuestros padres ese tipo de temas que puedan favorecer a comprender lo que nos ocurre hoy en día, porque eso tiene que ver. Y también pregúntense ustedes mismos, o sea, ¿cómo ustedes piensan que fue esa vida intrauterina? Así como también cómo fue su infancia, su proceso de apego, su vinculación con sus padres. Me gustaría que ustedes sacaran un momento, luego, claro está, no tenemos el tiempo ni las posibilidades de hacerlo para escuchar sus experiencias, pero sería muy bueno conocer un poquito de esa huella que ha dejado su vida intrauterina y el proceso de vinculación con sus padres. Y realmente, cuando hablamos de trastornos del ánimo y de ansiedad durante el embarazo, estos ocurren por diversos factores, porque siempre preguntan, pero ¿y por qué? ¿Y por qué que esa mamá no quiere su hijo? ¿Y por qué que esa mamá decide abortar? ¿Y por qué es que ella, yo he escuchado incluso frases que dicen, pero es que cuando ella pare, se vuelve loca? O sea, todos esos términos los he escuchado y todo eso tiene una razón de ser, o sea, eso no ocurre porque sí. Ustedes saben que la gran carga hormonal que afectan las sustancias químicas del cerebro, o sea, a los neurotransmisores, es un factor importantísimo y el primero, yo diría que el primero.
seguido por las crisis existenciales, o sea, una persona que no tenga un propósito de vida, que no sepa para qué, para qué vive o cuál es su razón en este mundo, crea también esa duda en la persona de que qué yo hago aquí y tiene mayor posibilidad de desarrollar alguna psicopatología. También influyen los antecedentes de salud mental a nivel familiar. Muchas familias padecen de trastornos y muchas veces no son diagnosticados ni mucho menos tratados o son diagnosticados de manera errónea. Eso es importante saberlo. El contexto familiar y social en la cual se desenvuelve la madre, o sea, también es un factor importante y porque influye dentro de los trastornos del ánimo y de la ansiedad. La transparencia psíquica que le dije anteriormente de la psiquiatra Monique, donde esos pensamientos o fluctuaciones del inconsciente van a la conciencia y afectan de manera vital a la madre. El tema de los abusos sexuales, los duelos, los traumas no resueltos también tiene que ver. Y las situaciones de la vida que provocan estrés, bueno, la finanza o una infidelidad de la pareja, el tema de que si van a cambiar de casa. Hay muchísimas situaciones que afectan, ¿verdad? Y que no favorecen a la mamá y que desencadena más bien una psicopatología. Dentro de los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad se encuentra la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, lo vamos a ver uno por uno ¿verdad? Con sus características. Está la bipolaridad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico. También yo quise aquí poner el tema de los baby blues o melancolía del embarazo o depresión prenatal o melancolía posparto, bueno, que son esas preocupaciones o fluctuaciones leves, esa ambivalencia en el estado de ánimo que se da luego de que la mujer da a luz. Yo realmente he escuchado profesionales de la salud que le dicen, tú vas a tener depresión los primeros días. Bueno, eso no se llama depresión. Realmente el 80% de las madres lo padecen y eso ocurre es por la gran carga emocional, eso ocurre también es por el cansancio, eso ocurre porque la mujer hace conciencia, de que ya tiene una responsabilidad muy grande, que ya realmente ella no es un ser independiente, es que tiene un ser bajo su cargo y su responsabilidad bastante importante, y ahí es que ella como que hace el clic. Es el 80%, como le dije, que lo padece y se presenta en esa primera semana posparto y puede durar hasta la tercera semana. Si ya usted ve que ha pasado la tercera semana, es un ojo, o sea, debemos de estar alerta para poder referir porque ya es síntoma de que ya está en una depresión. Se caracteriza por llanto, por tristeza, por ansiedad, por preocupaciones excesivas, se siente abrumada, incluso dicen que no van a ser capaces, ¿verdad? De ser madres. También le afecta el tema de la concentración, de la memoria, se agotan bastante y es por todo eso a lo que se ve enfrentado la mujer. Está la depresión y la ansiedad, que realmente se caracteriza por llantos frecuentes, ya ahí altera a nivel del sueño o del apetito. Realmente puede que tenga insomnio, puede que duerma más o puede que no tenga apetito o que sí tenga bastante, por eso es una alteración en sí. Es cuando tienes sentimientos de culpa, ansiedad, irritabilidad, una persona que pelea con todo el mundo, siente miedo, tiene dificultades para relacionarse con su bebé y con los demás también, y tiene sentimientos de rechazo en el embarazo o posterior al mismo. Esto es importante diagnosticarlo a tiempo porque hay mujeres que, por ejemplo, cuando presentan un embarazo no planificado, inesperado, y se lo comenta al obstetra, le dice, mira, yo no quiero, pero no voy a cometer un error, no voy a
terminar con su vida porque es algo que moralmente está mal, ¿verdad? Eso, a eso no voy a llegar, pero realmente yo no siento que lo quiero. O sea, si ya le expresó eso o usted con esas características vio que ya está dentro de una depresión, una ansiedad, hay que referirlo inmediatamente porque esa mamá puede hacerle daño a su bebé. Bueno, dentro de los trastornos perinatales, lo que buscamos es prevenirlo, porque no queremos que esto ocurra, ¿verdad? Bueno, está el estrés postraumático, que es una afección de salud mental que algunas madres desarrollan tras experimentar algún evento traumático que realmente la haya puesto en peligro su vida o la vida de su bebé. Realmente si ha sido víctima de abuso, de violencia, de accidentes, de parto traumático. O sea, esto es muy importante. Ese estrés, el trastorno por estrés postraumático se presenta mucho cuando hay intervenciones, por ejemplo, cuando hacen cesáreas, por ejemplo, que haya que poner la anestesia, yo lo veo mucho, cómo afecta el mucho pinchazo, los efectos secundarios que tiene la anestesia a nivel de dolor de cabeza, a nivel de picazón. Tiene muchos efectos secundarios que puede también desencadenar este tipo de trastorno y se caracteriza por pesadillas, por una fuerte ansiedad, esos recuerdos, rumiaciones repentinas que se aparecen y llenan de miedo a esta persona y también evita esos lugares que, ¿verdad?, que les recuerden ese trauma. Está el trastorno obsesivo compulsivo, que es caracterizado por pensamientos repetitivos o imágenes inoportunas, muchas veces relacionado con matar al bebé o lastimarlo. Es importante destacar que todo eso, ese tipo, los trastornos, yo los mencioné para que ustedes tengan un conocimiento de que no solamente es depresión, que no solamente es que se siente triste, es que pasan muchas cosas en la psiquis de la mamá y por eso su comportamiento, que es importante tener un ojo clínico para poder identificar y poder prevenir. Entonces, por eso es que estoy mencionándolo. Y muchas madres no hablan acerca de eso, de manera que su ojo debe de ser sumamente clínico y poder diagnosticar este problema, porque ellas no lo hablan porque temen que piensen que esté loca o que sea una mala madre. Y realmente, por ejemplo, está presente en el 9% de las nuevas madres y más del 38% lo padecen, de manera que es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Asimismo, como que la psicosis puerperal, o sea, el trastorno psicosis es bastante peligroso y realmente es peligroso porque la persona pierde el contacto con la realidad. De hecho, se caracteriza por ver, oír, sentir cosas que otros no perciben y suele presentarse de repente durante las 2 primeras semanas después del parto. Tiene una tasa de suicidio del 5% y de infanticidio del 4%. Yo estoy segura de que todos los que estamos acá han escuchado de que una mamá hirió o mató a su bebé, pero realmente pocos profundizan para saber la razón en sí y muchos tienen que ver con este tipo de trastorno. Está el trastorno bipolar, que se caracteriza por esos cambios en el estado de ánimo que van desde la euforia a la depresión. No existen investigaciones exactas que informen la frecuencia que se presentan y las madres suelen recurrir ya a tratamiento cuando se sienten muy deprimidas o cuando pierden ya el control de su vida y esto le afecta ya a nivel social, laboral, social, familiar. Por eso le puse, no todo es normal, no todo es depresión, no todo es una simple tristeza. Es importante poder reconocer, identificar para poder referir en caso de. Estas son algunas expresiones que saqué de esa literatura de melancolía del embarazo que se la voy a mostrar más adelante, que es algunas expresiones de las mujeres que padecen trastornos perinatales. Por ejemplo, a su vez dicen, estoy muy sola, nadie me entiende, soy un fracaso como mujer, como madre, como esposa.
nadie se ha sentido tan mal como yo, nunca volveré a ser la misma, cometí un error gravísimo, por ejemplo, o al quedar embarazada, se siente imposibilitada o incapacitada, no sirvo para ser madre, y otras tantas expresiones que muchas veces por la rapidez y por la cantidad de situaciones que existen en el ambiente y en otros pacientes, no nos detenemos a escuchar a la madre y a ver un poquito más allá para poder referir y prevenir situaciones lamentables. Y realmente, ¿cómo podemos darnos cuenta de que existe algún riesgo? Bueno, si su paciente falta a las citas, si cuando viene a la cita usted le ve en una situación física no adecuada, sea una persona que se preocupa excesivamente hasta por cosas que no tienen sentido. Cuando usted ve a una paciente que luce más cansada de lo habitual, cuando cada vez que se sienta con usted a hablar sobre cualquier tema y más del embarazo, llora constantemente y expone su preocupación. Es una persona que tiene alteración, ¿verdad? En el apetito. Es una persona que se va a quejar mucho de sus molestias físicas sin causa aparente, porque realmente reconocemos que el embarazo en sí trae cambios, genera cansancio y demás, y hay ciertos síntomas que se parecen a la depresión, pero que no son depresión. Y bueno, si es una persona que tiene muchos recuerdos, temores, pesadillas acerca de esos traumas anteriores. Eso es básicamente tener un poquito de ojo clínico. ¿Qué decir y qué no decir? Bueno, no diga que esto es normal, realmente, porque no es normal. Yo les presenté a ustedes cuáles son los factores que presenta una mujer, ¿verdad? Cuando está embarazada y que es un periodo de crisis. Y es importante aquí mucho la educación, la formación, la explicación. Formar a la madre, o sea, explicarle todo lo que va a ocurrir, físico, emocional, o sea, todo lo que conlleva. Ella va a verdad, esto le va a favorecer a tener una maternidad más saludable. O sea, pero que esto no es normal. No es normal sentirse mal, ni llorar, ni presentar todas esas angustias que yo les dije. No le diga únase a un grupo de madres, porque usted realmente no sabe si ella padece en sí de un trastorno, y hay trastornos que no favorecen entrar a un grupo de madres por la carga de ansiedad que genera escuchar los problemas de otras madres. Tómese unas vacaciones, tampoco es una buena recomendación, ni haga ejercicio, duerma cuando el bebé duerme, haga algo bonito para usted. Más bien, es importante decirle, estos sentimientos son bastante comunes, ahí usted abarcar un poquito más sobre esos posibles sentimientos y la intensificación y el tiempo que transcurre con ellos, decirle que eso es tratable, que ella no es la primera ni la última que lo padece, que ella se va a mejorar y que a través de usted va a tener toda la información y todo el acompañamiento que amerita. Aquí quisiera también hacer un alto y realmente un respeto, ¿verdad? Para las parejas, las madres que han tenido pérdidas y que realmente es un dolor que es desautorizado, que es menospreciado, porque se entiende que para que una mujer o una pareja tenga estos sentimientos, ¿verdad? O padezca un duelo, el bebé tuvo que tener una etapa de desarrollo significativa, o sea, no se reconoce el que si tuvo un aborto espontáneo a la etapa que fuera o durante el primer trimestre, eso también genera un impacto. Eso es un impacto bastante emocional tanto para la mujer como la pareja y la familia. Y si no es reconocido a través primero de los profesionales de salud, el dolor
es bastante fuerte y por eso quisiera, ¿verdad?, mencionarlo y que se reconozca también que independientemente de la etapa gestacional o perinatal que se encontraba, duele y duele igualito. Yo realmente quisiera mostrarle este corto de una película que se llama Roma, que trata un poquito de este tema y que me gustaría que también dentro de su conciencia o que se preguntaran qué harías tú en este momento si ustedes tuvieran esa experiencia. Y realmente el segundo acto de conciencia que me gustaría que también ustedes hicieran es que si alguna vez han experimentado la pérdida de un hijo, o tal vez su madre, una tía, una abuela, que hagan realmente esa investigación si usted no lo ha padecido y que investigue realmente cómo fue, cuál fue el impacto emocional que esto generó. Hay muchas mujeres o muchas parejas, muchos hombres que han pasado por esta situación, mas no lo dicen a nadie porque les da vergüenza, porque es un tema que socialmente es rechazado, no se respeta esto. Entonces es importante que también si nuestros padres, yo he conocido pacientes que se enteraron hace poco o no sabían que tenían también un hermano, una hermana y que sus padres tuvieron una pérdida porque no se menciona. Y ese dolor y esa ansiedad está ahí guardada y ese duelo no resuelto forma parte de su vida. Y realmente es importante reconocer estos datos. Lo primero es que del 10 al 15% de los embarazos terminan en aborto. Uno de cada 200 bebés nace sin vida, 10 veces más que la muerte súbita del lactante. Perder un embarazo por aborto espontáneo o por aborto voluntario, embarazo ectópico, muerte gestacional tardía, intraparto, neonatal, es un evento significativo para cualquier mujer, para cualquier pareja, para cualquier familia. Y puede que ésta presente depresión o presente ansiedad. Y también es importante destacar que del 50 al 60% de las mujeres se vuelven a embarazar al año después de que han tenido la pérdida y que es importante poder intervenir a favor de ese trauma, de sanar el trauma de la pérdida anterior, cuestión de que ella pueda vivir de manera saludable ese nuevo embarazo, porque si no,
la ambivalencia emocional, las dudas, las inquietudes, no le va a permitir vivir a plenitud ese nuevo embarazo, porque va a pensar si le pasa nuevamente lo que ocurrió en el otro embarazo, lo va a vivir comparando, y esto es fatal realmente para la madre y realmente para la pareja en sí. Pero ¿cómo ayudar? Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo ayudar? Bueno, ser más empático ante este tipo de dolor, porque es importante que comprendamos el impacto emocional que esto conlleva, el impacto de dolor. Es importante no informar a la madre sola y tener una comunicación asertiva con ella, o sea, y el tema de nuestra comunicación no verbal también habla bastante, nuestra forma de comunicar, de manera que si usted no sabe cómo informar, sea honesto y que busque a un colega para que sí pueda favorecer a esta comunicación de un acontecimiento muy fuerte para esos padres. Es importante comunicar esas causas de fallecimiento, al menos que usted aún no los tenga. Eso favorece mucho en el proceso del duelo, porque una madre o unos padres que desconozcan las razones de por qué su bebé falleció, queda esa incógnita y queda esa desesperanza y queda ese trauma que vive la pareja, la madre, con el médico. De manera que ella se la pasa dentro de las fases del duelo buscando un culpable. Y dentro de esos culpables puede que ella visualice a los médicos que entendió que no hicieron algo en su debido tiempo, y las causas es importante, ¿verdad?, que se les diga. Permitir que la madre pueda despedirse de su hijo en caso de que ésta así lo decida. Es importante favorecer ese ambiente a través de la contención, a través de la comprensión, que favorezca un ambiente de respeto, y de que ahí se perdió una vida, de que ahí se perdió su hijo, su anhelo, su bebé anhelado, que usted no conoce ese tiempo que ella tenía buscando ese bebé y ese anhelo y lo que iba a significar ese bebé dentro del ambiente familiar. Reconocer que es un ser humano independientemente de la etapa que haya estado, y simplemente no descalificar. Esto es un impacto realmente muy fuerte. Hay otras complicaciones que se dan durante el embarazo. Normalmente dentro de las evaluaciones prenatales no se evalúa para saber si la madre va a tener algún trastorno perinatal, pero sí se puede evaluar para este tipo de complicaciones, ¿verdad? En esa etapa. Pero esto también genera un impacto psicológico, y muchas madres se desencadena a través del impacto de cómo se le informe, de cómo se le acompañe. Generan también trastornos perinatales del impacto de esa afección que tuvo, por ejemplo, de la rotura del saco amniótico, si padece diabetes gestacional, si tienes problemas de presión arterial, si los latidos del bebé no se escuchan. O sea, yo he recibido mamás que no es que el bebé se ha muerto, es que él realmente no se escuchó en ese momento, y la cara del médico o la forma en cómo se dio esa situación hizo de que ella desencadenara ansiedad. Entonces todo eso es importante, el óbito fetal, las infecciones por parto prematuro también, si padece de placenta previa. Por eso es importante el acompañamiento a través de la contención, comprensión y mucha formación. Pero ya cuando hablamos realmente de la psicología del posparto, yo quisiera empezarlo con este videíto, que más bien puse la pregunta ahí: ¿cómo lo harías tú? A ver si te identifica o lo has vivido, has tenido esa experiencia.
Bueno, realmente me encantaría, como les dije, ver sus caras, poder interactuar con ustedes para poder saber qué piensan al respecto. Pero se da ciertos casos no tan fuertes, o sea, no tan, ¿verdad? Tan específico así, pero literal hay veces que no se le presta la debida atención y el acompañamiento que amerita y la información. No voy a generalizar porque conozco muchísimas experiencias buenísimas, pero también conozco de muchas experiencias negativas a través del acompañamiento y la intervención perinatal que brindo en la fundación, donde veo pacientes que realmente tienen que atenderse por X motivo en los hospitales y realmente muchas no tienen una experiencia favorecedora, lo que esto produce bastantes situaciones. Y existen muchísimos problemas con la definición de lo que es parto normal. Y realmente eh, este, este autor señaló que como la hospitalización en sí misma, al ser un ambiente extraño, altera esa reacción de la mujer y el feto en el parto, y que añade que no es posible saber que un parto, ¿verdad?, salga de la mejor manera posible de acuerdo a las distintas experiencias. Y realmente a mí me gusta mucho esta, esta frase, este pensamiento de Osho que dice que cuando una mujer se convierte en madre, algo inmensamente importante le ha sucedido. No solo nace el niño, la madre también nace. La madre da nacimiento al niño, el niño da nacimiento a la madre. Y cuando mira en los ojos del niño, está mirando su propio ser. Cuando el niño empieza a crecer, ella también crece con el niño. Y realmente ahora mismo, o sea, ahora mismo no, desde hace tiempo se está validando mucho o informando mucho sobre por qué es importante favorecer el parto normal y evitar el tema de las cesáreas, de tantas cesáreas programadas que hay, muchas veces sin sentido, muchas veces por el tema de la cultura, de ese miedo, de ese impacto que conlleva, ¿verdad? El parto normal es un tema bastante amplio sobre ese miedo que muchas veces tenemos, porque yo me incluyo, tenemos las mujeres en lo que es el parto normal, y el parto normal tiene ciertas características y lo que se busca es erradicar esa violencia obstétrica que se da a nivel de obstetricia. Y realmente este autor anteriormente dice que el parto se da como en 3 etapas. Uno durante el movimiento, que tiene un rol crucial. De hecho, dentro del parto normal se debe favorecer a que la madre se coloque como ella guste, de que ella quiera parir a su hijo de la manera de cómo se sienta más cómoda, de que debe de haber una secuencia dentro de las contracciones uterinas dolorosas, regulares, que producen un borramiento y dilatación progresivo del cervix y un descenso del feto. Todo esto va a favorecer, donde va a dar culminación en el nacimiento vaginal espontáneo de un bebé sano y de la expulsión posteriormente de la placenta y membrana sin complicaciones aparentes en la madre y el bebé. Está también esa labor que hace la madre, que es un trabajo duro, que produce esa sensación de logro y de empoderamiento. Es más bien como de que wow, de que todo valió la pena, todo mi esfuerzo, ¿verdad? Como mamá y en esa labor de parto, que realmente el profesional de la salud debe de acompañar en favorecer un ambiente
bonito, cálido, de contención, para que la madre sepa que tiene y que cuenta con todas las habilidades y el proceso natural de su cuerpo le permite parir de manera normal a su hijo. Y realmente la Organización Mundial de la Salud tiene una guía realmente de esos cuidados durante el parto para que esa mamá tenga una experiencia de parto positiva, y expresa de que hay abuso y maltrato en el parto en instituciones de todas las regiones, culturas, y ya las mujeres hoy en día exigen una experiencia de parto positiva. Se ven muchos casos, los improperios que le dicen, sobre todo en las maternidades, donde yo misma a través de las intervenciones escucho a las madres decir todo lo que le expresan sobre cómo se debe de poner, de que debe de aguantar y demás, de que si cuando tuvo relaciones no aguantó. Muchos improperios y mucho abuso a nivel verbal a esa madre, que cuando son, bueno, las primerizas se enfrentan a un tema de que no saben a lo que van, y eso para ella es una sorpresa, ¿verdad? Y puede hasta marcar, de hecho, su vida y en las decisiones si tendrá más hijos o no. De hecho, tengo una paciente que tuvo un hijo y el proceso de parto fue tan traumático que ella decidió no gestar más y adoptó a 2 niños. Entró en ese proceso porque ella quedó bastante traumatizada con ese proceso que vivió. Dentro de esas recomendaciones también expresa que la experiencia que cumple o supera las expectativas de la mujer incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente seguro, desde el punto de vista clínico y psicológico, y contar con el apoyo práctico y emocional continuo, que ahí, o sea, tampoco ahí finaliza, ¿verdad? Es un tema de acompañamiento continuo. Y este autor, este profesor de obstetricia, expresó también dentro de un ensayo que una mujer sana que da a luz espontáneamente realiza una labor que no puede ser mejorada. Esta labor se cumplirá óptimamente si la mujer siente confianza en sí misma y queda en un ambiente en el que ella constituye el centro, por ejemplo, como sería en su propia casa, que anteriormente se daba a luz, se paría así, ¿verdad? Y el tercer y último acto de conciencia que me gustaría que ustedes tuvieran es que en cuáles condiciones relacionadas al parto naciste tú. O sea, ¿cómo te tuvo tu mamá? El proceso de los dolores que ella presentó, el acompañamiento, si ella eligió sus médicos o a través de quiénes. Sería importante conocer a qué se enfrentó tu mamá para tenerte a ti, para parirte. Y así conocer si tu mamá tuvo la contención de la que hablamos o pasó por un parto traumático y eso generó o desencadenó situaciones que tú desconoces su origen. Y es importante que hagamos esta introspección de las cuales les dije, para conocer mucho del comportamiento, para conocer bastante sobre el tema de salud mental, en este caso de las madres. Ya para ir finalizando, yo les puse aquí algunas literaturas que les recomiendo para ya profundizar un poco el tema. Recuerden que el tema de salud mental materna, el caso de la psicología perinatal que trabaja desde un ámbito o ya más bien multidisciplinario con otras ramas, como se lo dije anteriormente, es importante que escudriñemos un poquito más. Y estas son algunas de las literaturas que yo realmente utilizo, que son literaturas actuales, que están con investigaciones reales y que ustedes para referir casos de esta índole, de algún tema, de algún síntoma de los que yo anteriormente les dije, es importante que sepan que debe de ser a través de un psicólogo o un psiquiatra
experto en temas de trastornos perinatales, y usted lo puede saber porque una persona, un profesional de la salud mental que esté familiarizado con estos temas, al menos debe de ser miembro de la Sociedad Marcé o del Postpartum Support International, que son las grandes, ¿verdad? Los grandes centros que se dedican al estudio, a la investigación de este tipo de trastorno, y están ya con las últimas investigaciones y son los que van a brindar una mayor respuesta. De manera que a quien ustedes vayan a referirle los casos debe de al menos pertenecer a esos grandes centros y, o sea, ser miembro, y debe de al menos de tener algunas literaturas que les recomiende donde usted y la paciente buscar ayuda. Y para concluir, es necesario preservar la salud mental, la vida y la integridad de la madre y de la primera infancia. Asimismo, dotar de habilidades importantes a los profesionales de la salud con la finalidad de cumplir a cabalidad esas necesidades que hemos identificado en las madres. Como profesional de la salud, es preciso brindar a la madre una atención personalizada y humanizada, con el objetivo de identificar y poder hacer buenos referimientos. Y ya quisiera finalizar con esta frase que me gusta mucho de la Madre Teresa de Calcuta, que identifica mucho, ¿verdad? La pasión que tenemos por lo que hacemos, y es que no es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Cuánto amor, sinceridad y fe, ¿verdad? Ponemos en eso que realizamos. Cada trabajo es importante. Y lo que yo hago no lo puedes hacer tú. Y de la misma manera que yo no puedo hacer lo que tú haces. Realmente eso es todo. Cualquier pregunta, déjame dejar de compartir, cualquier pregunta, cualquier comentario, yo estoy a toda la disposición. Tengo aproximadamente de unos minutos para que podamos intervenirla. Si no, ya sería a través de mis contactos que Valeria los tiene. No sé si, Valeria, Muchísimas gracias. no sé Ay, si abarqué esos temas Angie, de verdad que yo tengo muchas preguntas, no sé los demás, pero me gustaría darle la oportunidad a ellos. Pueden abrir sus micrófonos. Me gustaría que ellos tuvieran la oportunidad, si alguno tiene algo que decir, puede abrir sus micrófonos, porque los que no ingresaron con el correo institucional no pueden escribir por el chat. Ah, ok. Entonces, déjame ver. Así es, Valeria, tengo aproximadamente 20 minutos. No Sí. quiero que me agarre No, yo sé. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, bueno, por el chat. Yo quería decir básicamente solamente que me encantó, o sea, yo quedé encantada y me cautivó la charla. De verdad que uno aprendió mucho acerca de todo esto, y uno no tenía idea de que toda esta situación y todos esos trastornos podían pasar en la madre. Y le agradezco mucho por compartirnos esos conocimientos. Me encantó, de verdad. Qué bueno que le gustó, de verdad que estamos a la orden. Es demasiado importante que lo conozcamos para identificar y para cuidar de verdad que a nuestros niños, ¿verdad? Esa es la idea, porque si queremos una sociedad en valores, debemos de empezar por la madre. Si la madre no está bien, realmente lo demás no va a estar. Así es. ¿Alguna otra persona? Bueno, escriban sus preguntas, lo pueden hacer por el grupo y yo se la paso a la doctora, y yo puedo hacer un documento donde usted la pueda responder, porque de verdad no me gustaría que el tráfico le cogiera y todo el mundo saliendo de los trabajos y eso. Bueno, la verdad es que me dijiste cuando iniciamos que no debía de disculparme porque realmente se sale de mis manos, pero que realmente quiero explicarle a
a los demás que tuve que quedarme acá porque en mi casa no hay luz, o sea, no se sabe a qué hora llega la luz y preferí no correr el riesgo para llevarle a ustedes esta charla tan importante y por eso estoy aquí. Pero por eso es que no pudiera quedarme más tiempo, pero no sé si existe alguna pregunta, o algún comentario también, rápidamente, en los próximos 10 minutos la puedo contestar. Sí. Yo creo que escucho a alguien. Bueno, al parecer no. Ok, bueno. Bueno, un placer, Angie. Siempre a la orden, siempre a la orden. Gracias. Que la pasen bien y de verdad que suerte en su educación continua. Y gracias por... Gracias, nos vemos en una próxima entrega. Gracias a ti, Valeria.